Hoy vamos a hablar de un tema distinto, porque siempre es bueno traer cosas diferentes para que empiecen a funcionar las neuronas. Y vamos a imaginarnos una realidad que muy pocos te hablan, pero que existe. Nosotros somos los peronistas, 30 millones de indios, más o menos un 50 y pico, 60% del padrón electoral. Es decir, somos un montón de indios, tenemos tolderías en toda la República, pero tenemos una desgracia, muchos caciques, y esos caciques están peleados entre ellos. Entonces resulta que somos una nación dividida en una cantidad de naciones. Es decir, estamos presas de cualquier pirata que venga y nos bombardee, como en el tiempo de la colonia, como en el tiempo de la conquista. Entonces, todo el mundo peleado. Ahora yo te digo, porque ya estando en materia, o sea, sabiendo que nosotros, o que vos formás parte de una tribu, tu barrio, tu pueblo, tu ciudad, tu provincia, somos tribus de gente que vos sabés cómo vivían los indios, vivían marginados. Ellos habían construido una felicidad con lo que poco que conocían, pero visto desde afuera era una marginación absoluta y con ellos se podía hacer lo que vos quisieras, como hicieron los españoles que los esclavizaron a todos. Los pusieron a trabajar en las minas y les afanaron todo. O sea, a los indios les afanaron todo porque estaban desorganizados y los caciques que los defendían, como Tolimán Condí, por ejemplo, los mataron. Lo primero que hizo Pedro Mendoza es matar al primer cacique argentino. Entonces, nosotros ya teniendo ese panorama aceptado, no te gusta, yo sé, a mí tampoco me gusta, pero esa es la realidad. Entonces, sí, yo te pregunto, porque ahora viene la pregunta, o sea, insidiosa, ¿no? ¿Quién te representa a vos? Porque vos sos indio, vos sos uno de los componentes que debieras sentirte orgulloso de ser indio y argentino. Pero, mirá las cosas cómo están, preocupados todos. Entonces, yo te pregunto para entrar en materia, ¿quién te representa a vos? ¿Qué te parece si hacemos un análisis ya un poquito más elevado para averiguar por qué todo lo que está sucediendo sucede? Y si nosotros, de alguna forma, de alguna manera, con algún rebusque, pudiéramos lograr, con un proceso de inteligencia, superar esa instancia. Y no te digo que no vamos a ser todos ricos, que vamos a andar en Mercedes-Benz por la calle, excepto en un colectivo, Mercedes-Benz, pero pudiéramos llegar a un estándar de vida respetable, digno, con por lo menos tener todas las coberturas naturales que como ser humano en una sociedad civilizada como supuestamente la nuestra, debiéramos nosotros merecer vivir. Entonces vamos a ya que ahora ya sabemos que vamos a empezar, yo sé que a lo mejor vos no te sentís indio, yo lo sé, pero vamos a hacer una abstracción de una realidad hipotética. 30 millones de indios y la pregunta es, ¿quién te representa? Y para empezar bien, lo primero que debiéramos descartar es que esto no tiene una solución política, aunque debiera ser la solución a través de la política. No, porque, ¿sabes lo que pasa? Ha sido desvirtuado el instrumento ese. O sea, la política es un instrumento para vivir en armonía y organizar la sociedad. Pero a nosotros se nos ha ido a la banquina. O sea, no tenemos política, tenemos políticos que son, en fin, no los conocés, no vamos a calificar ahora. Entonces, tenemos que descartar la política porque no nos ha funcionado. No es que uno esté en contra de la política o que va a hacer una apelación a los imposibles. La política a nosotros no nos ha resuelto, nos ha complicado de tal manera que a través de la puerta de la política se ha llenado de sabandija el país. Y resulta que los indios
no existimos porque la política le ha abierto las puertas al caciquismo. Y entonces han proliferado de tal manera los caciques que son los dueños del país. Y nosotros somos sus esclavos. Entonces, toda esa cosa tenés que empezarla a ver para que vos vayas empezando a entender cuál es tu puesto, tu posición, y entonces vos podés decir, no, pero a mí me puede representar, y ahí está, ahí vamos a conducirnos a ver si encontramos soluciones, o por lo menos alguna respuesta a las inquietudes que a veces las cargamos en silencio. No te creas que todo el mundo la tiene clara. Tiene frustración, tiene marginación, está hecho pelota, pero no sabe exactamente por qué ocurre todo eso y si habría alguna posibilidad de que eso algún día, de alguna forma, se pudiese resolver. Ahora, fíjate una cosa, estamos nosotros frente al más grande y poderoso desafío de la historia. Sí, esto es uno de los más grandes y poderosos desafíos de la historia contemporánea, porque nosotros tenemos que resolver este problema que se viene arrastrando de hace más de medio siglo por la vía pacífica y con inteligencia. Fíjate vos, o sea, no podemos ir a los extremos que se usaron en otros tiempos. O sea, tenemos que dejar los arneses y las armas en la cómoda, en el ropero, y enfrentar al enemigo que nos ha esclavizado con inteligencia y de manera pacífica. No tenemos otra, porque si nos hacemos locos y queremos llevarlo de acuerdo a las teorías filosóficas y doctrinarias del siglo XIX y del siglo XX, y nos hacen pelota. Hoy nos extinguen. O sea que tenemos que reemplazar lo que es la fuerza del instinto por la fuerza de la inteligencia. Y no estamos preparados. Esa es la joda. No estamos preparados para enfrentar eso, porque el enemigo ya no nos golpea con las armas y nos tirotea. Nos hace temblar con el morfi, con la vivienda, con la falta de orientación social, la falta de protección, la falta de fuentes de trabajo, la falta de compartir dignamente los espacios, la falta de poder acceder a la seguridad y al verdadero ordenamiento social, porque todo es de un determinado precio tan alto que lo que nosotros recibimos en pago por los servicios que prestamos no nos alcanzan para pagar los costos de una vida digna. Y tenemos que hacer la revolución. Y tenemos que pertrecharnos con otras armas que no conocemos o no disponemos o no estamos en capacidad de manejar, que es la ciencia, las nuevas tecnologías y los nuevos desafíos, porque también es otro de los problemas que tenemos. Ya no podemos ir a buscar trabajo de aquellos antiguos trabajos que nos resolvían los problemas. Ya esos trabajos no existen. Ese es otro problema. Cada fábrica que se cierra es reemplazada por robótica, por tecnología de última generación. Y entonces, otro desafío más. No solamente que tenemos desafíos, en que no tenemos caciques, o sea, dirigentes que entiendan ese fenómeno, sino que el problema pasa directamente a nosotros. Porque esa gente que nos representa, por eso te pregunté al principio quién te representa, porque esa gente que nos representa no ha entendido este fenómeno. Ellos todavía siguen pertrechados en una defensa de una hipótesis de conflicto del siglo XIX, haciendo marchas para hacer reclamos, haciendo huelgas generales, pidiendo sueldos que el empresariado no te va a pagar, porque si te fuera a pagar sueldos miserables, hay otros lugares en el mundo donde puede aprovechar su opción. El capital no es que sea el capital argentino el que estás enfrentando vos. No hay capital argentino. No hay un empresario argentino que te va a ofrecer fuentes de trabajo. Si el que te va a venir a ofrecer fuentes de trabajo es el capitalismo internacional. Es el
capitalismo globalizado, que puede elegir cualquier lugar del mundo para hacer lo que quiere hacer. Entonces fíjate vos cuántos desafíos hay y cuántas flaquezas uno tiene. O sea, somos indios con una plenitud, nos faltan las plumas nada más. En realidad yo no sé si podré desarrollar la idea que tengo, porque la idea es la que es fundamental en este tema. Fíjate que hoy el mundo civilizado, el mundo moderno, el mundo que tenemos, la realidad que tenemos, que está impuesta globalmente, o sea, no es que esté impuesta en nuestro país, está globalmente, ha cambiado todos los paradigmas. Entonces hoy la revolución ya es una revolución pacífica del intelecto, ya no es una revolución de fuerza y de vigor. Ya no tenés que vencer obstáculos y conquistar territorio. Hoy los territorios se conquistan de otras formas. Hoy la ciencia y la tecnología y la inteligencia artificial han reemplazado todos los movimientos de violencia en el mundo. Y entonces, hoy una guerra se hace por ocupar un determinado territorio que tiene que producir riqueza para mantener otra parte. Pero si no, los pueblos no se llevan a la guerra. Los pueblos se los conquista, se los seduce y se los controla mediante modas, mediante músicas, mediante tecnologías, mediante propuestas líricas o fantasías. Es otro sistema todo lo que está funcionando. Entonces nosotros no estamos preparados para eso. Y al no estar preparados para eso se nos hace enormemente dificultoso, porque nosotros somos pueblo, o sea, no hemos tenido acceso todavía a los grandes conocimientos. Y entonces esa responsabilidad estaría en nuestra dirigencia. Y entonces nuestra dirigencia, ¿cuál es el papel que está cumpliendo? Observalos, ellos no han entendido tampoco nada. Ellos también son presa de la vorágine. Entonces, como la vorágine quiere posicionarse de determinadas cosas y utilizar la información, cuando alguien con la fuerza bruta se opone, le compran su voluntad. Le compran su voluntad. O sea, no le compran su espacio de terreno, ni le compran un auto, no, le compran su voluntad. ¿Cuánto vale su voluntad? Es decir, el que vota, por ejemplo, o saca una ley, o es un representante del pueblo, ¿cuánto vale ese diputado, ese senador, ese gobernador, ese intendente? Entonces, fíjate, la tecnología ha reemplazado toda la fuerza bruta, la tecnología y la inteligencia. O sea, hoy está el mundo gobernado por una fuerza aparente, ¿no? Por supuesto, por una fuerza pasiva. Y entonces esa fuerza pasiva te promete todo lo que vos te imaginás soñar y te lo muestra en una forma muy viva, muy inteligente, te lo muestra en forma virtual. O sea, te hace ver que vos podés disfrutar de todas esas cosas. Y vos entonces te enganchás en eso y seguís a predicadores que te sugieren que vos debes entender ese otro futuro que te llega. Es más o menos la misma historia que las religiones santas nos prometieron, el más allá. O sea, acá jodete, reventate, no busques nada. Cuando más te dejas explotar y más te afanan y más te martirizan, mejor la vas a pasar a dar al otro mundo. Pero acá no tenés derecho a presentar nada porque vos te estás preparando para la eterna felicidad, para la vida eterna y feliz, allá en el cielo. Entonces ahora la cosa ha cambiado. Y nosotros, como ves cuenta, seguimos siendo los indios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que dentro de nosotros todavía no ha habido esa reacción que debiera ya haber ocurrido. Y esa reacción que debiera haber ocurrido significa de que tendríamos que empezar a entender que si todo eso no funciona, ni el sistema antiguo de la violencia, ni la razón, ni el convencimiento, ni los que nos pueden salvar, ni los que nos prometen, ni los que dicen que ser nuestros dirigentes y defender o luchar para la defensa de nuestros intereses. Ya todo eso nosotros sabemos que es todo mentira. Hemos tardado tiempo en darnos cuenta. Hemos sufrido bastantes
infortunios. Sin embargo, pareciera que ahora está empezando la gente a entender que hay que buscar otra vía. Ahora bien, nosotros no estamos, como te dije antes, en la capacidad de tener esa vía clarificada, pero sí sabemos lo que queremos. O sea, nosotros no sabemos cómo resolverlo todavía, pero sí sabemos lo que tenemos. Entonces, esta propuesta de hoy es invitarte a vos para que juntos busquemos el camino, la opción distinta, porque te puedo asegurar que posibilidades hay, y concretas y certeras, no es que son ilusiones, porque, ¿sabes por qué? Porque constituimos una fuerza poderosísima, que sin nosotros el mundo se pararía. Acá en este país un día hubo un ensayo de todo el latino, de todos los mexicanos. ¿Qué pasaría, y fue la pregunta, un día en Estados Unidos sin mexicanos? Y se paraba el país. Si faltaran los mexicanos, o sea, los latinos que hacen los laburos, todos los laburos que aparentemente no se ven y no se pagan, en todos lados, acá en Estados Unidos, que es el país científicamente más avanzado, si faltara un día los mexicanos, se para el país. El país más poderoso de la Tierra, si se paran esos tipos que laburan con las manos, que cortan el pasto, y que giran los perros, que pasean los gatos, que hacen la cocina, en fin, todo el laburo que hacen, que juntan la lechuga en el campo, que siembran, que cosechan, que cortan las peras, las manzanas, las uvas, la fruta que venden en los mercados, que cargan los camiones, que si parara toda esa gente, se para el país. La potencia del mundo se para. Entonces, eso es una lectura que uno tiene que hacer. Eso es una lectura, quiere decir que hay una fuerza extraordinaria en nosotros los indios. Ahora, eso trasladalo allá. 30 millones de indios, como te dije al principio, ¿vos te imaginás si hubiese alguien que nos enseñara a reemplazar la inteligencia que no tenemos, las capacidades desarrolladas de estudios que no poseemos y las oportunidades que están vedadas absolutamente, pero por ahí apareciera algún iluminado, como ya hubo un muchacho una vez, ya hubo uno, y nos explicara estas cosas tan simples? Nos explicara de tal manera simple que pudiésemos entenderlo. ¿Vos te imaginás qué cambio se produciría? ¿Y qué sorpresa se llevaría un montón de gente que ahora creen que ya la tienen toda resuelta? Pero ¿sabés una cosa? Tenemos un gran problema. Problema que es en el cual tenemos que poner toda la mayor atención posible. Fíjate vos, no lo podemos hacer no porque el imperialismo, el capitalismo, el empresariado, la banca, en fin, todos los monstruos que están ahí, según vos, nos han hecho creer eso, lo impiden. Esas fuerzas que son las que aparentemente son las dueñas de vida y hacienda, contrario a lo que vos te imaginás que sin ellos el mundo se pararía, eso es lo recontra fácil superarlo. El problema, ¿sabés dónde está? En nosotros. Si hay algo que es enemigo de lograr estos objetivos, somos nosotros mismos. Cuando se te ocurre una idea superadora, el primero que te va a torpedear la idea es uno de los tuyos. Va a decir, no, eso no se puede hacer, de entrada, sin analizar, sin nada. ¿Por qué? Porque está implícita, instalada en nuestra mentalidad la cobardía, el miedo. Entonces, todo tipo que vos le presentas algo que no conjuga con su naturaleza, el tipo dice, no, eso no se puede hacer, no, este es un delirante, vos, ¿qué vas a hacer eso? ¿Cómo? O sea, no se preocupa de que él pudiera ser parte del fenómeno, de la epopeya, sino dice, no, porque él se anula de entrada, dice, no, ¿vos te parece que
el poder corporativo, los capitalistas, los que dominan, los que nos tienen de rodillas, nos van a permitir. Y los que te tienen de rodillas hoy, te tienen de rodillas por gente como esa. Por eso te tienen de rodillas. Si vos te enfrentaras, y te vuelvo a repetir, con inteligencia, y sin necesidad de grandes desarrollos teóricos, ni filosofía, ni estudiar los griegos, ni los romanos, nada de eso. Hay cosas mucho más fáciles que tienen una potencia extraordinaria, sobre todo hoy con estas ciencias y la tecnología, que eso sí está al alcance de cualquiera de nosotros, o de los nuestros. Entonces fíjate vos la importancia que hemos visto a descubrir, que los enemigos de todo el cambio que pudiéramos nosotros beneficiarnos, no está en los que nosotros creemos que nos esclavizan. Nos esclavizamos nosotros mismos por nuestra cobardía, por nuestro miedo, por la gente nuestra que está conforme, a pesar de que se siente jodida y golpeada todos los días. Está conforme. No es capaz de producir un cambio. Si yo te lo estoy mostrando, lo estoy mostrando hace más o menos habrá 2 años, que si nos uniésemos todos, nosotros fuéramos una potencia. Nosotros fuéramos una potencia terrible. 30 millones de peronistas unidos, hacemos lo que se nos da la gana. En primer lugar, tenemos un gobierno constituido que nos represente a nosotros y con leyes que beneficien a las grandes mayorías y que tengan la capacidad, porque ese es otro de los problemas. Los pocos nuestros que piensan que solamente pueden instalarse en el poder, en el gobierno, si destruyen a los otros. Y ese es otro error. El enemigo no hay que destruirlo, no lo vas a poder destruir, hay que negociar con él. Él es el capital, te guste o no te guste, no es que vos querés que el capital desaparezca. Él tiene el capital, o sea, tiene los medios, y vos tenés la fuerza del trabajo. Entonces, lo que se necesita es negociadores. Que él no te esclavice y que vos no te da la mano. Porque hay 2 cosas. Que él no te ponga de rodillas y te explote y te quite hasta el aliento, o que vos le exijas tanto que fundas a su empresa. Como pasa muchas veces en Argentina, ahora mismo yo tengo un amigo que le están fundiendo a la empresa 2 o 3 demandas de tipos que se tiraron al suelo en el trabajo. Tampoco eso funciona. Entonces fíjate vos cómo son las cosas de simple. Si la indiada, te hablé antes, la indiada se llegara a poner de acuerdo, no te imaginas lo que nosotros pudiésemos lograr. Lo que nosotros necesitamos encontrar es alguien que nos explique que estamos al final de un ciclo que ha marcado la historia de la humanidad, que es la explotación del hombre por el hombre. Ese ciclo está concluyendo ahora, porque las ciencias y las tecnologías han avanzado de tal manera que han reemplazado un montón de accionar del hombre. El hombre que exigía derechos y que establecía garantías. Ya eso está terminando. Viene una nueva etapa y está asomando una nueva cultura en nuestras sociedades. Y hay que entender esa cultura para poder insertarse en la cultura del mundo que viene. Y el mundo que viene no puede ser, cuando más tiempo tardemos en demorar ese advenimiento, más sufrimientos tiene que cargar nuestros pueblos. Por eso nosotros ahora tenemos que buscar alternativas diferentes. Por ejemplo, ya sabemos todos los argentinos en general que la gente en la política muy escasamente produce resultados que beneficien a las grandes mayorías. Ya eso casi lo sabe todo el mundo. Y que si hay alguien que viene y hace beneficios para las grandes mayorías, no va a faltar un grupo o un sector de la sociedad enquistado en el poder que va a obstruir todo y que va a destruirlo todo. Quiere decir que la dirigencia política no ha estado a la altura de los desafíos y no ha sabido maniobrar a tiempo. La dirigencia sindical que defendía supuestamente los intereses de los obreros, de los trabajadores, se ha quedado sin sustento.
se va quedando cada día más sin sustento y va a desaparecer los trabajos. O sea, ¿qué le vas a cobrar una cuota a un robot? Entonces eso va a desaparecer. Y aparecen nuevos trabajos. Yo estoy viendo en este país una cantidad, yo lo estoy viendo alrededor mío, de trabajos que han desaparecido y nuevas opciones. Trabajos impensados, que son trabajos que dan el doble de ganancia sin tanto esfuerzo y llevando una vida con dignidad. Entonces, pero eso es una cosa para el futuro. Entonces, el cambio ahora tiene que estar en la parte nuestra. Tenemos nosotros que llegar al poder por la vía pacífica. Cuando te digo vía pacífica, te estoy hablando de la vía inteligente. No pachurrado, así, pidiendo perdón. No, nada de eso. No necesitas pedir perdón para lograr objetivos. Por eso, cada convocatoria que yo te haga es la expresión de la experiencia de vida que veo alrededor mío. Nosotros, si seguimos en el proceso que estamos ahora, que lo venimos arrastrando de hace cientos y pico de años, no tenemos salida. Porque el grupo empresarial que actúa en la Argentina no lo vas a sensibilizar, bajo ningún punto de vista. El corrupto, el tipo ventajero que entra a la política para hacerse millonario, no lo vas a hacer cambiar, no le vas a hacer pedir perdón. El que trabajó toda su vida en un empleo y hoy se queda sin empleo, ¿qué le vas a enseñar para que se prepare para qué? Si culturalmente él está esperando un trabajo como el que tengo o el que tuvo su padre o su abuelo. Entonces no tenés opciones ahí. Nos quedan muchas opciones y pocas posibilidades. Las opciones son enormes porque si empezamos a pensar diferente, se abre otro panorama, se abre otro escenario. Ahora, si seguimos pensando como hace 50 años, y cada día está más negro todo, cada día está imposible y esto se va todo al desastre. Y si lo ves desde otro punto de vista, como yo lo estoy viendo y como te trato de transmitir, no sé si lo logro, yo lo veo extraordinariamente. Estamos frente a la más grande de las oportunidades de la historia en la Argentina. Estamos en un momento extraordinario, que pudiéramos cambiar, pero como el día y la noche, la vida de todos los argentinos. Y te lo vengo diciendo fácilmente, si nosotros no cambiamos el panorama de quienes nos conducen y quienes nos dirigen, pero no lo cambiamos por capricho. Yo no tengo personalmente nada con nadie. Veo que eso, como están actuando, no funciona. Marchas y contramarchas, se contradicen, y eso no funciona, no cambia nada, todo sigue igual. Entonces hay que cambiar todo, hay que cambiar los paradigmas fundamentalmente para que cambiando los paradigmas cambien todas las situaciones. Si nosotros lográramos la unidad de los indios, o sea, la unidad de esos 30 millones de argentinos, sin ninguna ideología, olvídate de las ideologías, son peronistas, ya está, ya que andar diciendo todos los días soy peronista, somos viva Perón, no. Ya sabemos que somos peronistas. Los que están en contra del peronismo y de la idea nuestra social, de justicia social, independencia económica y soberanía política, esa gente no se va a plegar a nosotros. Si nosotros logramos que esos 30 millones de argentinos entiendan que la fuerza y que somos los dueños del país, es lo mismo que pasó acá. Un día sin mexicanos, se paró el país. Hicieron una película incluso. Hicieron una película acá que los americanos se asustaron. Pero no lo llevaron a cabo los mexicanos porque no había, era la idea de un tipo, no había una conducta de masa ni una ideología política. Si hubiera habido una ideología política, acá hubiera sido un desastre. Pero la idea estuvo. Y yo la vi y dije, caramba, qué buena idea esta. Entonces, 30 millones de indios, unidos como estamos, ya estamos trabajando, nosotros estamos trabajando. Va a ser difícil los primeros tiempos, posiblemente hasta marzo o abril, que estamos ahora en la iniciativa, todavía nos miran así con recelo. Cuando se den cuenta la gente que acá todo el mundo que se incorpora es igual, todo el mundo, porque acá no hay un proyecto político, cuando se entienda la gente que diga, yo sí participo, usted participa y vamos a lograr la unidad primero. Después hablaremos de a ver
con toda esa unidad de 30 millones a ver qué hacemos. Pero ¿cómo vamos a primero poner el carro adelante de los caballos? No, de ninguna forma. Entonces, hoy te quería traer esta reflexión. No sé si te ayuda, no sé si yo he tenido la capacidad de explicarte cuál es la idea, pero la idea es que lo que estamos haciendo no funciona. No funciona con la dirigencia, no funciona con los políticos, no funciona con los sindicalistas, no funciona con los formadores de precios, no funciona con la sociedad, los servicios, no funcionan los precios, no funcionan los tarifazos, no está funcionando el país. Y ahora prometen que van a volver los que estaban antes, los peronistas, que se están juntando todos tipos que no tienen nada que ver entre sí, que se odian y que no tienen ningún proyecto en conjunto. Tampoco eso sirve. Hay que cambiar el paradigma, haceme caso. Vamos a seguir charlando sobre estos temas y desarrollando nuevas ideas, porque el mundo está avanzando a velocidades extraordinarias y nosotros estamos detenidos en el tiempo.